Cuando la nave pierde el control, no quedan reglas. ¿A quién seguirás? ¿A un hombre racional? ¿O a un matón que no dudará en usar la violencia para conseguir lo que quiere? Cada decisión puede llevar a una masacre. ¿De qué lado estarás? La historia comienza cuando la Tierra se desmorona. Los científicos buscan desesperadamente un nuevo planeta para la supervivencia, y entonces en 2063 lo encuentran. En la pantalla hay un planeta donde la humanidad puede establecerse. Ella continúa, diciendo que se enviará una tripulación para explorar. Dado que este viaje durará 86 años, la tripulación se reproducirá a bordo, y solo la tercera generación pisará el planeta. Esta tripulación es modificada genéticamente en la Tierra, combinando los genes de los principales científicos. Veo a un hombre explicando por qué la tripulación deben ser niños especialmente criados, entrenados para un único propósito. El siguiente paso es evaluar cuando los niños están listos para partir. Cuanto más jóvenes son los niños, más tiempo se conservan los recursos. Pero el hombre llamado Richard teme que los niños no estén a la altura de la complejidad del viaje espacial. Luego, veo a Richard entrar en una instalación donde se crían los niños de la tripulación. Lleva un traje protector completo, entra en la habitación donde viven, y los niños inmediatamente estallan de alegría. Veo a Richard supervisando su aprendizaje, y luego arropa a Christopher, Sela y Zack para dormir uno por uno. Zack le dice que tiene mucho miedo, pero Richard lo consuela, diciéndole que estará a salvo. Al día siguiente, Richard toma una decisión importante. Le dice a la persona a cargo que debe ir con los niños, criarlos y protegerlos. Gracias a esto, la misión puede partir en 4 años, en lugar de los 7 previstos. Y así, la misión comienza, con Richard a la cabeza. Su transbordador llega a una nave masiva llamada Humanitas. Todos entran y encuentran sus camarotes. Richard mira la Tierra por última vez, 10 años después. Los niños de entonces han crecido, se despiertan y comienzan un nuevo día en la nave. Su primera lección es sobre la fertilización de la segunda generación, un proceso que comienza a los 24 años. La tripulación continúa con sus tareas diarias, como robots. Los veo beber un líquido azul. Christopher y Zack escuchan música clásica. Sela camina por la nave y mira al espacio circundante. Luego habla con Richard, diciendo que la vida de la tripulación no tiene sentido. Para consolarla, él le muestra fotos de sus abuelos, diciendo que es importante dedicarse al futuro. Esa noche, Christopher no puede dormir, solo escucha los sonidos de la nave. Al día siguiente, Richard y Christopher están en el compartimento hidropónico, comprueban el estado de las plantas. Aparece una notificación sobre toxinas en el agua en la pantalla de Christopher. Le pregunta a Richard al respecto, pensando que hay algún químico sin tratar, pero Richard descarta sus preocupaciones. Parece que todavía desconfía. Así que más tarde le pregunta a Zack sobre el componente T56J. Se preguntan por qué esta información no está disponible. Por la noche, ambos vuelven para descubrir qué es. Christopher supera el firewall y ha podido encontrar la información. Ese componente químico se encuentra en el líquido azul que beben. Zack cree que es un suplemento digestivo, pero se dan cuenta de que tiene otro efecto en el cuerpo. Les embrutece y les obedece, disminuyendo sus deseos y placeres. Están siendo drogados y controlados, para no reproducirse de forma natural y sobrecargar la nave. Ambos dejan de beber el líquido azul. Luego, comparten la información con Kai y Julie, junto con información sobre un compartimento secreto en la nave. Más tarde, Christopher tiene una conversación con Richard, diciéndole que sabe que les ha mentido. Pero solo menciona el compartimento sin marcar, el compartimento 23. Richard le dice que la misión tuvo que mentirles por alguna razón, que ese compartimento podría ser para la tercera generación. Después de la conversación, Richard envía un mensaje a la Tierra, preguntando si puede compartirlo todo con la tripulación, para que no pierdan la fe en él. Pero el mensaje tardará en llegar. Al día siguiente, mientras hace fila junto a Sela, Christopher tiene una ilusión con ella. Comen el almuerzo, y él no deja de mirarla, pero Zack se acerca y le dice que ha cambiado. Richard se acerca y le dice que no le tome la mano, según las normas. En el gimnasio, Christopher y Zack pelean, y parece que se han pasado de la raya. Los demás no entienden lo que está pasando. Ambos empiezan a sentir los efectos de no tomar la medicación. Oyen el ruido de la nave y se dirigen a una sala de observación, donde ven a otro miembro de la tripulación. Los tres hablan de ello, y él dice que podría ser algún tipo de vida extraterrestre. Sela y Richard están en su oficina, y él le muestra plantas secas de la Tierra. Zack y Christopher los oyen hablar y se acercan a la habitación. Zack ve a Richard tocar el hombro de Sela y se pone celoso. Pierden contacto con la Tierra y Richard anuncia que su transmisor necesita ser reparado. Zack irá con él, mientras que los demás continúan con sus roles. Los preparativos están en marcha. Zack ve a Sela y se acerca a ella de nuevo. Ella le habla del traje que llevará, y él empieza a tocarla de forma inapropiada. Richard corre y la aparta de él. Le pregunta a Zack qué está pasando, pero él huye. Mientras lo busca, Richard se encuentra con Phoebe en el camino, y ella le dice que ha dejado de beber el líquido azul. A continuación, corre hacia Christopher, y descubre que él también ha dejado de tomar la medicación. Discuten, pero Richard le dice que la medicación se utiliza precisamente para evitar el comportamiento que Zack ha mostrado. Le pide a Christopher que le ayude a reparar el transmisor, para que cuando vuelva a funcionar, él le apoye cuando alce la voz ante el control de la misión. Todos los demás miembros de la tripulación están en sus puestos en la nave, mientras se realizan los preparativos para la caminata espacial. Zack entra en la sala de sistemas.
Richard y Christopher salen de la nave. Christopher está experimentando sensaciones que nunca antes había sentido, por lo que Richard no le pierde de vista. Richard repara una de las partes del transmisor, luego pasa a la segunda parte. Dentro de la nave, el ruido de la nave resuena de nuevo, y la tripulación se inquieta. Comprueban si hay algo más fuera, y de repente algo aparece en la pantalla junto a Richard y Christopher. Hiere a Richard, lanzándolo fuera de la nave. La nave también experimenta problemas. Nadie sabe qué ha pasado. Hay un incendio en la sala de sistemas. Christopher mete a Richard dentro y lo llevan a la enfermería. Aparecen todo tipo de fallos, desde la navegación hasta la comunicación. El equipo médico y Sela intentan reanimar a Richard, pero no tienen éxito. Sela es la directora médica y declara que ha fallecido. Después, la tripulación tiene una reunión en la que hablan de lo sucedido. Mencionan el crujido. Uno de los miembros de la tripulación dice que vio algo en la pantalla cuando sucedió, que parecía un empujón a Richard, como si fuera algo extraterrestre. Phoebe empieza a llorar. Christopher los consuela diciéndoles que si se calman todo irá bien. El sistema se reinicia y la tripulación comprueba el archivo de vigilancia, pero todas las grabaciones han sido borradas por el incendio en la sala de sistemas. Necesitan elegir un nuevo oficial al mando. Zack dice que debería ser él el comandante, pero los demás dicen que necesitan una elección. Todos votan y eligen a Christopher como oficial al mando. Zack está celoso pero lo felicita. La primera orden es reparar los daños del transmisor. Asigna a toda la tripulación la tarea de reparar otras cosas en la nave causadas por el incendio. El sistema de vigilancia es lo último en la lista de reparaciones, para que puedan ver lo que le pasó a Richard. Esperan que las unidades de disco sigan intactas. Sela va a su oficina y revisa sus fotos y vídeos cuando Christopher aparece en la puerta. Ella le dice que tiene que destruir su archivo personal, aunque no quiera hacerlo. Ella le muestra fotos de Richard y hablan de la importancia de los padres. Él le pregunta por qué Richard le contó su vida, pensando que podrían ser algo más que amigos, pero ella explica que solo se sentía solo. Revisan su diario en vídeo, en el que explica que cree en la misión y cuánto se preocupa por ellos. Christopher está buscando a la tripulación y los encuentra en el comedor, enfadado porque no están en sus puestos. Zack le dice que están arreglando el frigorífico para no perder comida. Pero hay mucha comida que podría estropearse, así que pregunta si pueden hacer una fiesta para celebrar a su nuevo jefe. Después de que comen, Kay le dice a los demás que no beban el líquido azul y todos lo tiran. Sela y Christopher ven los vídeos de Richard, riendo y disfrutando. Christopher se siente cada vez más atraído por ella. Zack se siente atraído por Julie, la toca y ella le devuelve el contacto. Los demás los miran. Luego, veo a la tripulación jugando a pelear y corriendo por la nave, divirtiéndose. Todos revisan el archivo personal de Richard. Sela los encuentra en su área y les dice que se vayan, pero no quieren. Zack es el último en irse, diciéndole a Sela que Richard ya no está allí para protegerla. Ella regresa a la enfermería y coge un bisturí. Christopher sigue a Zack, preocupado por lo que puede hacerle a Sela cuando se da cuenta de que ella está en la enfermería y llega allí antes que Zack. Zack llega y Christopher finge que él y Sela están en un momento íntimo, así que se va. Sela lo amenaza con un bisturí, sin entender sus intenciones. Pero cuando él dice que está allí para ayudarla, ella le dice que ayude a los demás, porque están perdiendo el control. Christopher se va, y encuentra a Zack en el camino, diciéndole que se mantenga alejado de Sela, cuando oyen de nuevo un ruido extraño. Lo sigue por la nave, y los demás también lo oyen. Kay ve a Julie tener intimidad con otro miembro de la tripulación, por lo que se enfurece y le golpea. Se pelean. Más tarde, en el comedor, Christopher intenta que la tripulación se comporte, pero no les gusta. De repente, el miembro de la tripulación al que Kay golpeó, empieza a golpearle con una herramienta. Christopher lo detiene golpeándole también. Les dice a todos que lleven a Kay y al otro a recibir tratamiento, y luego se reúnan en la sala común. En la reunión, les dice que las peleas deben cesar y que las reparaciones deben continuar. Zack le desafía y los demás creen que no deberían trabajar, porque no llegarán al final de la misión. Christopher dice que sus hijos llegarán y que necesitan apoyarlos. Uno de los miembros de la tripulación dice que no quiere trabajar en la sala de sistemas porque los alienígenas viven allí. Cree que Christopher los trajo cuando Richard murió. Phoebe sugiere que reparen el sistema de vigilancia y vean lo que pasó, pero Zack la desprecia, y le dice a Christopher que se calle. Ya no le importan las reglas e intenta convencer a los demás de su lado, diciendo que Christopher no es el líder adecuado. Zack cree que él debería ser el líder y convence al resto para que formen parte de su grupo, un grupo que será lo suficientemente fuerte como para luchar contra los alienígenas si están allí. Muchos de la tripulación lo siguen, pero algunos se quedan con Christopher. Ese grupo va a la sala de vigilancia para reparar el sistema, temiendo que los alienígenas puedan estar allí. Christopher entra primero para comprobarlo. Zack y los demás vagan por los pasillos y llegan a la sala de sistemas. Él y Kay entran en la habitación, sin saber que Christopher también está allí. Se adentran en la habitación en busca del alienígena. Los que están fuera ven que algo sucede dentro, y Zack y Kay salen corriendo aterrorizados, sellando la habitación al irse. Luego, le dicen a los demás del grupo que los alienígenas los atacaron. Mientras tanto, Christopher lleva la unidad de disco de vigilancia a Sela a la enfermería. Él, ella y algunas personas más revisan el metraje, encuentran el metraje de la sala de sistemas, y se dan cuenta de que fueron Zack y Kay quienes mataron a Richard electrocutándolo, y luego mintieron sobre los alienígenas. El grupo decide permanecer en silencio por ahora, hasta que encuentren qué hacer. Christopher y Sela esconden la unidad en su habitación y hablan de Zack. Él cree que son sus verdaderos yo sin la medicación, pero ella no está de acuerdo, diciendo que los dos son diferentes.
Él dice que le preocupa que los demás no se preocupen por la verdad, y que tal vez él tampoco lo haga. Sela le dice que se quede con ella. Se besan y duermen juntos. Por la mañana, llaman a la puerta de la habitación de Sela. Es Zack diciendo que entrará, de una forma u otra. Cuando ella y Christopher abren la puerta, Zack y Kyle los invitan a otra fiesta en el comedor. El grupo de Christopher llega, mientras que los demás ya están comiendo. Zack los invita a tomar algo de comida. Cuando se sientan, él se levanta y se declara el nuevo oficial al mando. De repente, Christopher se levanta, va a una pantalla y reproduce el metraje del incidente. Les dice a los demás que Zack mató a Richard y que no había alienígenas, que les había mentido. Propone que Zack se encierre en su habitación, mientras ellos consultan el programa y deciden qué hacer. Todos están furiosos, y Zack confiesa, diciendo que lo hizo para protegerlos, porque los alienígenas estaban dentro de Richard y Christopher los trajo. Convence a los demás de que los alienígenas están en la nave, escondidos en uno de ellos. Zack dice que necesitan encontrarlo y matarlo, y todos están de acuerdo. Los incita unos contra otros y empiezan a pelear. Creen que es el miembro de la tripulación que trabaja en la enfermería y empiezan a perseguirlo. Christopher también lo persigue. Kyle le golpea primero. Luego los demás se unen, al darle una patada hasta la muerte a ese miembro de la tripulación. Christopher lleva a su grupo a un lugar seguro en la nave, mientras el grupo de Zack entra en la enfermería y se arma. El grupo de Christopher intenta averiguar qué hacer y algunos quieren rendirse, diciendo que no pueden hacer nada en este momento. Creen que deberían unirse al grupo de Zack e intentar arrestarlo después, ya que el grupo de Zack está armado y ellos no. Sela se da cuenta de que Christopher sabe de las armas ocultas en el compartimento secreto. Christopher va a buscarlo solo. Abre un compartimento y se arrastra dentro, buscándolo. Cuando finalmente lo encuentra, no puede abrirlo, y una alarma empieza a sonar, que Julie y otro miembro de la tripulación oyen. También lo oyen en los compartimentos y se lo dicen a Zack. Christopher sale a buscar herramientas para abrir el compartimento, pero cuando regresa, el otro grupo ha desmantelado los compartimentos, abren el compartimento secreto y encuentran las armas. Kai cree que son para la tercera generación, pero Zack dice que son para ellos. Dos personas del grupo de Christopher quieren unirse al grupo de Zack y a los demás. Zack pregunta dónde están escondidos los demás. Sela, Phoebe y Christopher idean un plan para acercarse a Zack. Christopher propone matarlo, pero a Phoebe no le gusta. Sela los sigue en la pantalla y los ve moverse persiguiéndolos. Cortan la energía y llegan a la sala. Sela le dice a su grupo que no se resistan, mientras los demás irrumpen en la sala y los capturan. Sela los detiene, mientras se llevan a Christopher, y pide hablar a solas con Zack. Dice que quiere estar con él y unirse a su grupo, mientras se acerca a él. Pero él la rechaza, riéndose de ella, mientras Phoebe aparece preguntando si todos se han vuelto locos. Dice que pueden decidir no actuar así, pero todos le dicen que se calle. De repente Kyle la mata ante la sorpresa de todos, incluido Zack. Pero él cambia las tornas y persigue a Christopher. Él y Sela escapan, pero los demás los cazan por toda la nave. Se esconden en un respiradero, pero los demás descubren rápidamente cuál es. Zack dispara dentro, y Julie le dice que tenga cuidado, ya que está destruyendo su suministro de alimentos. Envía a uno de sus hombres a perseguirlos para ver si puede atraparlos, pero escapan de nuevo. De repente, les disparan, así que empiezan a buscar armas. Christopher encuentra un extintor, y cuando Kai entra en la enfermería lo incapacitan y lo matan accidentalmente. Zack los encuentra rápidamente y les dispara mientras huyen. Entran en un compartimento hermético y Christopher le dice a Sela que se ponga el traje espacial. Él cubre la ventana del compartimento hermético. Cuando Zack llega, dispara sin dudarlo. De repente, es absorbido, porque la escotilla exterior se ha abierto. Agarra a Sela y va a cerrar la escotilla, peleando con ella y finalmente apuñalándola con un cuchillo. Christopher lo empuja por la escotilla, pero mientras luchan, él también es absorbido al espacio. Antes de que Zack pueda cerrar la escotilla, Sela lo patea fuera. Busca a Christopher, esperando que regrese y de repente lo ve aferrado a la nave. Los dos vuelven dentro y le dicen a los demás que Zack se ha ido. Dejan las armas. Un tiempo después, toda la tripulación está almorzando en el comedor. Sela le pregunta a Christopher cómo asegurarse de que algo así no vuelva a suceder. Vuelven a escuchar algunas grabaciones de Richard, en las que dice que no importa lo malo que ocurra en la misión, los supervivientes son la prueba de que la humanidad merece ser salvada. La tripulación vota de nuevo por un nuevo comandante y eligen a Sela. Graba un diario en el que dice que a partir de ahora votarán por todo, y que no volverán a beber el líquido azul. La tripulación continúa reparando la nave y trabajando junta en paz a medida que pasa el tiempo. Sela está embarazada y el bebé es de Christopher. El bebé nace. Unos años después, se puede ver al niño corriendo por la nave y uniéndose a otros niños. Esos niños crecen en la nave, mientras la primera generación envejece. 86 años después del inicio de la misión, se puede ver a la nave Humanitas flotando en el espacio y activando sus motores para aterrizar en el planeta. Las generaciones mayores y más jóvenes miran hacia su nuevo hogar en el planeta desconocido. Nuestra historia se detiene aquí. ¿Qué opinas de ella? Comenta y házmelo saber. Recuerda darle a me gusta, suscribirte y activar la campana para que nos volvamos a ver pronto. Gracias por ver hasta el final del vídeo.